Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos arrancando con una nueva sección para la Resistencia Radio, primer día del año para nosotros en este espacio laboral, ya 2 de enero, porque queremos darle otra dinámica y en ese sentido hemos decidido que voy a presentar cada semana 3 noticias relevantes en un mismo bloque, pero entiéndase que estamos hablando de noticias que a nuestro criterio resultan importantes, aunque son silenciadas por los medios hegemónicos. De allí es que no nos hemos hecho eco, lamentablemente por una cuestión de tiempo, de sucesos como la muerte de Benedicto XVI o, por ejemplo, lo que aconteció finalmente con el pacto de Putin en esta búsqueda de conciliación con el resto de las naciones europeas. La primera noticia que traemos esta semana es una nueva masacre en Nigeria, donde hubo 46 personas asesinadas. Esto se dio en el estado de Kaduna, el cual, por cierto, tiene un nombre que de allí proviene su nombre, Kaduna, en el cual se dividen las poblaciones. En la parte norte del estado, que recibe el sobrenombre de la Meca, se encuentra la población principalmente musulmana, mientras que en la parte sur, donde se la llama Jerusalén, se encuentra la parte principalmente cristiana. Se dio un atentado donde, según la información que hemos recibido, la masacre se desarrolló en 3 etapas. Primero, presuntamente los pastores Fulani mataron a un granjero con un hacha en el pueblo de Capac porque estaba defendiendo sus cultivos contra la invasión de las vacas. Entonces consideran que esto ameritaba justamente a terminar con la vida de este granjero. A partir de allí empieza una escalada. Y esto que se realiza el 13 de diciembre, 3 días después tiene consecuencias. El mismo grupo asesinó a otros 3 campesinos, también a hachazos, teniendo estos últimos la desgracia de encontrarse en el camino de este grupo ya ebrio con la sangre en su primer asesinato. El 18 de diciembre, grupos de Fulani atacaron 2 aldeas, dispararon a los residentes y quemaron casas. Algunas de las víctimas incluso murieron quemadas, lamentablemente. Un hecho tristísimo que tenemos que cronicar en este momento. Al menos 100 casas fueron arrasadas y la historia contada por los sobrevivientes es ciertamente trágica, terrible, terrorífica. Y esto, según el obispo local de, insisto además, el estado de Kaduna, Nigeria, el obispo lo ha entendido que es un plan sistemático para aniquilar a los cristianos disidentes en aquella región. Noticia número 2. El Reino Unido prohibió rezar en silencio en determinados lugares y esto tuvo consecuencias. ¿Por qué? Fue una situación que sinceramente parece inverosímil. Pero bueno, allí está el primer mundo anglosajón que tantos políticos argentinos parecen vanagloriar en los últimos tiempos. Una mujer fue arrestada y acusada de oración mental cerca de una clínica de aborto, algo realmente ridículo, pero la persona involucrada es Isabel Baum, que es directora de Marcha por la Vida en el Reino Unido y voluntaria que apoya a mujeres en situaciones de embarazo vulnerables. Fue arrestada por la policía en una clínica de abortos, Birmingham, y más tarde acusada de 4 cargos después de haber declarado a la policía luego de que la policía haya declarado en su nombre de que tal vez estaba rezando en silencio simplemente porque la vieron parada cerca de una clínica de aborto a una persona que nunca ha escondido públicamente su cercanía al cristianismo. Estaba al frente cruzando la calle. Exactamente. Entonces, dado que son, de acuerdo a la ley de Inglaterra, que establece zonas de exclusión, es decir, una orden de protección del espacio público, dentro del radio de 150 metros alrededor de clínicas abortistas, al encontrarse allí una militante provida, utilizaron esta excusa de la oración mental o el rezo en silencio para llevarla detenida y apartarla de aquel lugar. Una ley que, por cierto, en nombre del laicismo, en nombre del secularismo, prohíbe cualquier expresión religiosa cerca de estos espacios abortistas. Un éxito más para los laicistas defensores de este secularismo moderno. Tercera noticia. Un total de 72 diputados que habían respaldado en el 2019 la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, aprobaron el viernes pasado eliminar el denominado gobierno interino, instancia que contaba con el reconocimiento de Estados Unidos
y la Unión Europea, entre otros países. Los ex parlamentarios, reunidos de manera virtual, ratificaron esta decisión pese al rechazo de un grupo minoritario que defendía la continuidad de la presidencia encargada por Juan Guaidó. Una situación bastante irregular porque en principio parecía que había dos presidentes en el momento, Juan Guaidó presidiendo la oposición y Maduro presidiendo el oficialismo. Asimismo, acordaron mantener activa la Asamblea Nacional elegida en 2015, la misma asamblea que no reconoce la legitimidad del Poder Legislativo oficial, dadas las elecciones presuntamente irregulares, sin garantías y bajo sospecha de fraude. Yo adhiero que ciertamente en Venezuela no existe la democracia como debería funcionar según algunos intelectuales. Y entonces se decidió que las funciones que tenía Juan Guaidó en cuanto a la protección de los recursos de Venezuela frente al extranjero, ahora sería justamente controlado por las comisiones de esta Asamblea Nacional. Insisto, la Asamblea Nacional en 2015 que crea una suerte de Estado paralelo, si se quiere ver en ese sentido, o una institución paralela al Estado que desconocen el poder formal del chavismo. Insisto, el poder formal en cabeza hoy de Maduro, y por otro lado intentan crear una suerte de poder fáctico en paralelo. Ciertamente me da mucha pena la pobre población de Venezuela que se ve siempre atravesada por estos conflictos políticos, que por cierto Guaidó tampoco era un santo de devoción, está muy lejos de ser una verdadera alternativa al chavismo, pero bueno, en tierra de ciegos tuerto rey, así dicen. Hay que ver qué intereses también había por detrás, porque no es casual tampoco que potencias como Estados Unidos bajo el manto de Biden vayan a darle el visto bueno a un personaje latinoamericano como Guaidó. Quizás haya habido otros intereses por detrás para sostenerlo en el poder hasta ahora. Pobre gente de Venezuela, sinceramente, pobre gente de Venezuela. Sí quiero cerrar con esto entonces, que antes de la votación Guaidó advirtió de eliminar su gobierno representaría un salto al vacío, por lo que pidió a los integrantes de los 4 partidos opositores defender la institucionalidad de lo que es la lucha opositora, representan esta figura del gobierno interino que, según él, va más allá de simplemente nombres e intereses personales. Bueno, estas son 3 noticias que a nuestro criterio son las más relevantes de la última semana. Consideremos que son temas importantes porque mantienen un punto en común, que es siempre de desterrar la tradición occidental, tal como se está viendo en Nigeria, tal como se ve con el laicismo en Inglaterra, tal como se ve con Guaidó, que tiene un pasado no muy cercano al cristianismo. Estamos cuidando bastante el lenguaje porque sabemos cómo son los mecanismos de censura en YouTube. Sí, pero que además incluye una logia por detrás que lo sostuvo en el poder. Sí, también. Por eso digo que hay que ser un poco cautos. Esto consideramos que son las noticias. Esperemos que esta primera semana sea de interés del público, que les agrade poder tener 3 noticias compactadas en un solo bloque, para de esa manera poder traer más información y más formación a nuestra querida audiencia. Un saludo y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Damos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.